Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Cambiamos de tema. Sin duda me he explicado mal al redactar la moción, porque al leer la enmienda de sustitución propuesta por PP y Vox, creo que no he sido capaz de decir lo que pretendemos y por qué. Trataré de hacerlo en estos minutos esperando convencerles. Es más, les anticipo que si votan a la moción, votaríamos a favor del segundo punto de su enmienda de sustitución si lo pasan a enmienda de adición. Al plantear esta moción y antes de desarrollarla, no debemos olvidar que hay otras zonas de la ciudad que por su reciente expansión merecen también una revisión y adecuación de los recursos por parte de la Junta. Me refiero, entre otras, a Los Santos Pilarica, Ciudad de la Comunicación, Farnesio, Talleres de Renfe o el Pinar de Jalón, entre otras. Señor Otero, perdóneme un momento, porque es que creo que tiene algún problema en el micrófono que nos impide cuantificar el tiempo. Ha cogido mal el micrófono. Es que es el otro. Ahora sí. Apague ese, por favor. Sí. Puede... A ver. Hable ya. Sí, yo creo que me habían escuchado antes. Bueno, en el caso que nos ocupa, ampliamente reivindicado por profesionales y por pacientes, merece atención por tres razones. Primera, el centro está fuera de la zona básica de salud. Segundo, el número de personas mayores es el más importante de toda la ciudad y de toda la provincia. Y tercero, existen recursos fácilmente reconocibles y aplicables a un centro de salud en la zona básica a poco coste. Los antecedentes del Centro de Salud de Gamazo se remontan a los años 40 del siglo pasado, con el INP, Instituto Nacional de Previsión, antigua obra social del 18 de julio, que estaban ubicados en la calle Gamazo número 13, donde ya existían consultas médicas e incluso ingresos hospitalarios. Había 50 camas y muchísimos ciudadanos de Valladolid, por encima de 65-70 años, antes de estar el río Ortega, nacían allí. Posteriormente, en el 87, las Cortes Generales acordaron la devolución del patrimonio incautado a los sindicatos tras la Guerra Civil, de forma que al sindicato UGT se le concedió este edificio que fue ocupado progresivamente, disminuyendo la dedicación que tenía a sanidad. Debemos recordar que UGT estaba donde ahora está, en Fray Luis de Olón, la Delegación de Defensa. Ante la obligación de desalojar a partir del 97, el INSALUZ entonces empezó a explorar varias posibilidades para albergar al futuro equipo de atención primaria en un centro de salud. En ese mismo año, el INSALUZ inició la reforma del edificio de consultas externas del Hospital Militar para instalar en él de manera definitiva el Centro de Salud Casa del Barco, que compartía espacios con la Concejalía de Salud y Medio Ambiente en el edificio propiedad del Ayuntamiento, albergar también las oficinas administrativas de la gerencia y, de manera provisional, mientras se buscaba otra ubicación, el recién creado equipo de atención primaria que atendía la zona básica de salud Centro y Gamazo, que posteriormente se unificaron en una sola, Gamazo, en recuerdo al emplazamiento original. Esta ubicación provisional se mantiene hasta el día de hoy, 25 años y pico han pasado. Hemos de recordar que el EAP Gamazo atiende a 18.259 personas que viven dentro del perímetro formado. Fíjense ustedes su extensión. Empezamos en la Plaza de Zorrilla, seguimos por la Acera Recoletos, calle Estación, Recondo, hasta Labradores. En Labradores, Acera de los Pares, acera de este lado de aquí. Seguimos por Cruz Verde, Alonso Pesquera, Plaza Santa Cruz, calle Librería, Duque de Lerma,
calle Esgueva, cruzamos Angustias en la Plaza del Rosarillo, seguimos por San Blas, continuamos por Doctor Cazalla, San Benito, Plaza de la Rinconada, Plaza de Poniente, Isabel la Católica, San Ildefonso, La Cera, que no tiene edificios porque corresponde a la Academia de Caballería, y llegamos de nuevo a la Plaza de Zorrilla. De esas 18.259 personas, casi un 30% son mayores de 65 años. Se trata de la zona básica de salud que más número de personas de esa edad tiene de toda la provincia, 5.394 a fecha de diciembre pasado. Desde su apertura, en las actuales dependencias se han sugerido ubicaciones más apropiadas sin que fueran siquiera, en algunos casos, consideradas. Primero por Insalud y posteriormente ya con las transferencias por la Consejería de Sanidad. Por más que este cambio está más que justificado, entre otras cosas porque así lo dice una ley de la propia Junta de Castilla y León, la Ley 8/2010 de ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que en su artículo 15.3 dice: cada zona básica de salud contará con un centro de salud y, con carácter excepcional, el centro de salud podrá ubicarse fuera del ámbito territorial de la zona básica si con ello mejora la accesibilidad, que, como pueden ver y entender fácilmente, no es el caso. Espero haberles sabido transmitir ahora el objeto de la moción, que no es otro que buscar un centro de salud dentro de la zona básica de salud, como así dice la ley. Yo prestaré mucha atención a sus intervenciones, reiterándoles el ofrecimiento de votar a favor todos, y votaríamos nosotros también a favor del segundo punto, de instar al Gobierno nacional la solución de los recursos médicos. He visto que gracias a esta moción han estudiado el asunto bien. Tanto el señor Martín como el señor Nieto están muy documentados y verdaderamente han elegido bien sus fuentes porque no dicen ninguna mentira. Entremezclan alguna cosa. Un detalle, lo de las guardias médicas que usted ha valorado, pasarlas de 24 a 17 horas, es una garantía para los pacientes. Hay que tener eso en cuenta. Que los profesionales pierdan dinero o no será otra cosa que hay que dirimir, pero que es una garantía por los pacientes, porque un paciente no puede ser atendido por alguien que lleva 17 horas o 20 horas sin dormir. Es una reivindicación de todo el mundo sanitario, de sociedades científicas y, sobre todo, entiéndalo de esa manera, ¿no? Una garantía para los pacientes. Siempre que hablamos de realismo, exigir realismo, es con las cosas públicas, con la sanidad pública, con la educación pública. Ahí es donde hay recortes presupuestarios, no va a ser muy difícil. ¿Cómo va a ser posible encontrar un centro un edificio con 1.000 metros cuadrados en el centro? Eso significaría mucho gasto. Estamos hablando de accesibilidad de casi 6.000 personas mayores de 65 años que dependen de sus familiares, la mayor parte de ellos, para ser trasladados al centro de salud de Filipinos, cuando podrían ir a cualquier otro sitio dentro de la zona básica de salud por sus propios medios. No ha habido ninguna reclamación en ese sentido, efectivamente, señor Nieto. Yo sé bien las reclamaciones que ha habido porque he sido médico de allí durante 25 años y coordinador de ese equipo de atención primaria durante casi 15. Por tanto, conozco bien. Y sé también que el Consejo de Salud, que como saben es un órgano de representación de la zona básica de salud, del centro de salud, reiteradamente, ya desde el año 11 o 12, viene 3 veces al año, constando en acta, que reclaman que el centro de salud cumpla con la legalidad y pase a un sitio dentro de la zona básica. Los datos de médicos. Los datos de médicos en España, efectivamente, tenemos un problema que venimos arrastrando desde hace años. Un médico no se forma de un día para otro. Y estamos pecando o pagando errores pasados
yo no digo que justificados o no. En el año 2010, y ustedes saben quién gobernaba en los siguientes datos que yo voy a dar, se convocaban 6.795 plazas de residentes, de formación sanitaria. En 2015, 5.956. O sea, se disminuye en un año 1.000 plazas. El motivo, ya saben cuál era, los recortes, la crisis económica, todo aquello. En el 2018 se convocan 6.513, 600 más. En el 2024 se convocan 8.872. Por tanto, cuando escriban al Ministerio a decir que una parte, una mayoría suficiente del Ayuntamiento de Valladolid insta al Ministerio, le dirán, yo creo, sería lo que yo le dijera, que el problema es multifactorial, influyen muchas cosas, pero la más importante, que es la convocatoria de plazas de formación especializada, se le está resolviendo de una manera claramente llamativa, cosa que no se hizo en épocas anteriores. Pasamos de 6.500 a 8.800. Estos 8.800 que entran este año no van a estar disponibles hasta dentro de 4 años, con lo cual probablemente en este tiempo todavía estemos pagando el déficit de profesionales. Déficit de profesionales que no es el problema, es problema importante y ustedes lo han hecho importante también. El problema fundamental es que es necesario, sobre todo en la atención primaria, además de lo que decía el señor Racionero, de aumentar el presupuesto que se destina a atención primaria, estamos en un 16%. Y en todos los países de Europa sin Sistema Nacional de Salud están dedicando más de un 25%. Ese desideratum de alcanzar el 25% nos ayudaría a resolver muchas cosas. Y otra cuestión que, ya que han traído ustedes, basándolo todo en el problema de profesionales, es necesario hacer una reforma, sobre todo de la atención primaria, que permita adecuar los servicios a la población, dar los servicios de manera adecuada. Un dato que les doy, se convocan ahora unas oposiciones para plazas de atención primaria. 300 plazas se van a convocar. ¿Saben cuántas les van a corresponder a Valladolid? Ninguna. Y eso nos va a generar un problema donde no lo teníamos. Pero ¿saben qué plazas se convocan? Demarcaciones de 100 tarjetas sanitarias. Así no resolvemos nada. Así hacemos demagogia fácil y barata, pero no resolvemos el problema ni de la desertización de determinadas comarcas, ni a medio plazo la situación de la atención primaria. Gracias. Yo creo que soy un iluso, porque comentando en el grupo esta moción, yo decía, os aseguro que va a ser aprobada por unanimidad. Bueno, tendré que aprender. Efectivamente no había reclamaciones en el centro en ese sentido, pero ¿sabe lo que pasó? Que cuando empezaron a haber andamios en el edificio de Hacienda, todos los días en la consulta, a todos los profesionales, a todos, médicos, enfermeras, nos preguntaban, vamos a ir ahí, ¿no? Pues no sabemos. Lo pedimos por escrito, lo pidió el Consejo de Salud, cuando apenas se ponían los andamios. Nunca consideraron una prioridad que ese edificio pudiera ser dedicado a un centro de salud de la medicina pública. La decisión de contratar médicos sin especialidad, señor Martín, fue una medida excepcional que adoptó el Gobierno de la Nación en la pandemia, porque eran necesarias todas las manos. La Junta de Castilla y León, esa medida fue excepcional durante la pandemia. La Junta de Castilla y León está contratando todavía a más de 200 médicos sin la titulación necesaria. La Junta de Castilla y León. Por tanto,
hay que valorar también eso, ¿no? Bueno, solo me queda por terminar de decir, ustedes se lo tendrán que justificar esto a los ciudadanos de Valladolid, porque lo fácil para ustedes en este caso es que la priorización la haga quien la tiene que hacer, que es la Consejería de Sanidad. O sea, ¿es necesario más centros de salud antes que este? Que lo decidan ellos. ¿Pero por qué lo vamos a decir nosotros? Nosotros consideramos que es necesario y que aquellos que tienen que priorizar y que planificar decidan si lo hacen o no. Yo no sé por qué le están defendiendo cuando es responsabilidad de ellos planificar los recursos, pero, en fin, ustedes lo tendrán que explicar a los ciudadanos. Gracias.